Hola, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo estás? Espero que todo muy bien. Te paso la información económica de hoy, jueves 7 de mayo del 2026, en este audio express del pulso de las divisas. El tipo de cambio peso dólar está operando sobre niveles de 17.20 con un rango overnight y durante la sesión entre 17.20 y 17.27, un rango bastante estrecho previo a la reunión de política monetaria por parte de Banco de México. Y bueno, de hecho, hoy es un día bastante cargado, y digo cargado porque ya tuvimos inflación en México. Tenemos la edición de Banco de México y mañana, digo, no es hoy, pero sí es en menos de 24 horas, el reporte de empleo en Estados Unidos, que generalmente suele ser, o solía ser, porque últimamente ya no, pero solía ser el evento de mayor volatilidad en la publicación de datos económicos. Y empezamos por donde más importa, y es precisamente por el tema de la inflación en México en abril. La inflación general anual llegó a 4.45%, sí por debajo de lo que se esperaba de 4,5% y también debajo del 4.59%, pero sigue estando muy por encima del objetivo, que es del 3%. La inflación subyacente anual bajó a 4.26% frente al 0.27 o 4.27 que esperaba el mercado y 4.45 previo. En términos mensuales, la general avanzó 0.20 y la subyacente avanzó 0.31%. Moderación, sí, pero moderación marginal, porque la inflación, insistimos, está por encima del objetivo del 3%. Y bueno, pues en este contexto externo, con el conflicto de Medio Oriente, el petróleo por encima de los $90, pues todavía es un entorno de energía más cara y que tiene el potencial, por supuesto, de trasladarse o irse trasladando poco a poco a los precios, pues en los próximos meses, que ya se están empezando a trasladar, y también hay un factor ahí estacional en el tema de inflación, por eso vemos un mejor dato. Así que ojo con esto. Y hoy, 1 de la tarde, Banco de México anunciará su decisión de política monetaria. El consenso anticipa un recorte de 25 puntos base. Ojo con esto, porque pues el Banco Central estaría recortando, pues aún con inflación general y subyacente, por encima del objetivo de Banco de México, y sobre todo con riesgos, con sesgo a la alza. Ellos mismos lo dijeron en la última reunión de política monetaria. Es más, ellos mismos hicieron el ajuste en sus proyecciones de inflación. Así que, pues lo que realmente importa hoy no es si recortan o no, ya el mercado lo está descontando, aunque podría venir una sorpresa, no hay que descartarlo, pero el mercado está esperando el recorte, y sobre todo el mercado buscará también señales sobre qué sigue en el resto del año. Recordemos que el consenso también apunta a que ya no habría recortes durante 2026 e incluso podría no haber recortes durante 2027. Así que, y en el frente político, no, geopolítico más bien, Donald Trump volvió a tocar el tema de seguridad respecto a México. Se los dije antier y se los dije ayer también. Dijo que si México no hace su trabajo para detener a los narcotraficantes, Estados Unidos podría hacerlo directamente, y además dejó la puerta abierta incluso a la posibilidad de hacerlo por acciones en la vía terrestre. No es un dato menor, es precisamente uno de los temas que hemos señalado precisamente en los últimos días, y que probablemente Donald Trump terminará utilizando como moneda de cambio durante la renegociación del TEMEC, y el peso tiene memoria de lo que significa este proceso, así que mucho cuidado con esto. Y en la parte técnica vemos una debilidad importante en el dólar, que se está traduciendo también, por supuesto, en la caída del peso dólar. Pues mucho optimismo respecto a una posible resolución en el conflicto de Medio Oriente. Estamos también, por supuesto, pues tenemos que ser cautelosos. Siguen existiendo riesgos latentes que podrían justificar episodios importantes de volatilidad si llegan a materializarse, ¿no? La retórica de Trump, por ejemplo, respecto a México, con la posibilidad de acciones unilaterales en materia de seguridad, obviamente es uno de estos riesgos que no desaparece por el hecho de que el tipo de cambio esté operando a niveles bajos, ¿verdad? Entonces, algo importante que vale la pena reiterar es que aunque el peso dólar pueda tener episodios de volatilidad alcista, como lo hemos visto el año pasado o este mismo año, estructuralmente el peso mexicano sí mantiene fundamentos que limitan movimientos sostenidos de depreciación extrema. No me refiero a la economía mexicana, me refiero al peso dólar como tal, y algunos fundamentales que lo sostienen es pues que la tasa real en México sigue siendo positiva. Bueno, ¿qué es la tasa real? Bueno, la tasa, digamos, libre de riesgo, quítale la inflación y es la tasa real que estás ganando realmente en tus inversiones, es positiva y está dentro del top 10, digamos, de tasas reales a nivel mundial. Por eso estructuralmente el peso puede ser fuerte, pero si esto, digamos que empieza a haber una prima de riesgo mayor por la parte de riesgo país,
bueno, pues el mercado, aunque le pagues esa tasa real, probablemente ya no sea suficiente para correr el riesgo de estar en este país, ¿no? No digo que seamos un muy mal país, pero sí tenemos nuestros problemas que hay que atenderlos y por ahora pareciera que nos estamos tapando los ojos, ¿verdad? En el tema del narcotráfico. Así que este es un atractivo estructural para el peso mexicano. Ahora, estos niveles obviamente siguen representando una oportunidad interesante para compradores de dólares que busquen construir coberturas, pues yo diría de forma escalonada, no tomar toda la posición en un solo precio, sino ir promediando poco a poco niveles mientras el peso dólar opera dentro de rangos relativamente bajos frente al potencial de volatilidad que todavía existe. Así que ojo, y nada más recordando, hoy a la 1 de la tarde, insisto, hoy 1 de la tarde, edición de política monetaria por parte de Banco de México, y mañana reporte oficial del empleo. Hay que poner mucha atención, el pivote está en 17.30, el siguiente soporte sería 17.11, después 17.20 y, perdón, 17.11, 17.16.85. En la parte alta, resistencias 17.35, 17.57 y 17.85. Esto fue todo en el Audio Express del Pulso de las Divisas. Yo soy Roberto Barberena y recuerda, no sigas el mercado, anticípalo. Nos escuchamos mañana.